en Pelocas tenemos a Pedro Rodríguez, escultor y maquillador de efectos especiales para cine. Además, ganador de 3 premios Goyas. Y es que él desde muy joven tenía claro que el mundo de los monstruos era lo suyo. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Cuéntanos, ¿de dónde surgió tu interés por el maquillaje? Pues como has dicho tú, efectivamente fue desde pequeño. Yo creo que además es un patrón que se nos cumple a, por lo menos los de mi generación, a todos los que nos dedicamos a esto. Es algo hay una película, un momento en tu vida que de repente descubres que eso que te fascina, detrás hay una profesión y dices, hostia, si hay una profesión que es esto, es lo que quiero hacer yo. En mi caso creo recordar que fue con 8 años que vi un making of del Imperio Contraataca, cuando solo había 2 canales de televisión, la 1 y la 2. Creo que fue en la 2. De hecho, he hablado con más gente un poco de mi edad y estaban viéndolo en aquel momento, justo en aquella tarde en cuestión de los 80, y también se dedicaron a cosas similares debido al visionado de aquel programa. Y sobre todo yo lo que me voló la cabeza fue que, bueno, ya era fan, un niño pequeño que le gustan los monstruos, no es tan raro. Yo creo que la fascinación de los niños por ciertas cosas que te dan miedo pero a la vez te generan curiosidad es bastante habitual, creo. Pues de repente el descubrir que eso había que fabricarlo y que había un proceso detrás y que era un truco de magia en el fondo para engañar, pero que había 1000 herramientas con las cuales engañar, a mí me fascinó y me sigue fascinando, vamos, hasta a mis 52 años, vaya. ¿Tenías algún ídolo? En aquel momento todavía no, los ídolos eran los monstruos. Cuando ya empecé más de adolescente, tirando hacia los 12, 13, a informarme un poco más, ya empezaron a aparecer nombres, principalmente, primero los más antiguos, que eran Jack Pierce, que era el maquillador de Frankenstein, después Dick Smith, que fue el que introdujo ya pues un poco las nuevas técnicas de ahora, tal vez con algún material diferente con los años, pero ya era un poco el sistema actual. Y luego, por supuesto, Rick Baker, Rock Bottin, ya en los 80, pues toda la explosión que hubo en los 80, que fue la década en la que el maquillaje de efectos especiales tuvo su periodo dorado, básicamente. Así como después lo tuvo el CGI, el digital, los 80 fue cuando la espuma de látex principalmente era el rey. En las películas, de hecho, si os fijáis, hay un montón de películas como La Cosa, Pesadilla en Elm Street, clásicos de aquella época que los créditos del inicio aparece el maquillador como reclamo. Era algo que hacía que la gente pagase la entrada porque había un maquillaje como un hombre lobo americano de Londres, la transformación que había hecho Rick Baker o el bicho de La Cosa que hizo Rob Bottin. O sea, era muy importante en la industria. ¿Alguna vez has tenido un mentor o alguien que te enseñara y te acompañara en los comienzos? No, mentor no tuve. Realmente he sido autodidacta toda mi vida. Lo que sí he tenido, digamos que ya en una fase más profesional, ya empezando a hacer trabajos por encargo, es gente en mi equipo de un talento desmesurado. Eso sí, y eso evidentemente ha hecho que yo mejore. Pero realmente nunca fui a recibir clases de nada de esto. Entonces, porque no lo había en los 80, no había en ningún sitio, o sea, nadie sabía lo que era efectos especiales de maquillaje. Toda la información la obtenía de investigación propia, autodidacta, como digo, y algún libro que me caía fuera, tener en cuenta que no había internet. Entonces, pues no, 100% autodidacta en este sentido. Claro, una de las preguntas que tenía preparadas para ti es, cuando no había internet, ¿cómo sabías qué comprar y qué hacer? Pues hombre, me quemé la cara con escayola, como tanta gente, o sea, hacías muchas pruebas un poco a ojo, decir, pues si esto funciona así, igual esto funciona así. Te digo una cosa, inviertes mucho tiempo, que ahora no haría falta, solo con poner internet lo verías, pero también por otro lado igual llegas a caminos que de otro modo no llegarías, porque es tu propio cerebro el que está pensando en cómo llegar a conseguir esto sin que nadie te dé una pista. Entonces puede ser frustrante por otro lado, pero también muy enriquecedor por otro. Claro, también descubres fórmulas, Sí, ¿no? Me imagino. sí, de hecho Dick Smith, que fue el gran maestro de las fórmulas, tanto de sangre como de espumas de látex, como de un montón de materiales y de procesos de maquillaje. El primero que hizo maquillajes por piezas, dividirla, no una máscara, sino Dividir la piel. prostéticos diferentes, fue todo así, fue a base de tener que resolver retos que le planteaban los directores. Está muy bien. ¿La carrera de Bellas Artes te ayudó o fue más un conducto?
Pues Ahora no mira, la pasa. carrera de Bellas Artes realmente me ayudó en el sentido de que allí tuve contacto con gente que le gustaba lo mismo que yo, que era muy difícil en aquella época. No tanto en lo que aprendí, bueno, sí hacía escultura, pero no aprendí especialmente nada que yo recuerde que ahora use. Pero sí me sirvió mucho, pero muchísimo. De hecho, creo que fue lo que impulsó que luego yo me dedicase mi carrera profesional a esto, entre otras cosas. El hecho de, desde muy, muy joven, poder estar con más gente haciendo lo que te gusta. En ese sentido, yo creo que así como yo no pude estudiar más que en la Escuela de Artes algo mínimamente relacionado con lo mío por la época que era, sí que pienso, y se lo digo a la gente joven, pues yo que sé, que viene de prácticas al taller o alguna vez que doy un curso, que es muy interesante la relación que se genera cuando asistes a un curso relacionado con este tipo de cosas. Seguro que ocurre lo mismo con la música, con todas las artes, en el sentido de que estás diariamente rodeado de gente que tiene la misma afición que tú, que busca lo mismo que tú, dedicarse a eso. Y además, normalmente, suele ser en épocas en las que la vida es más sencilla, tal vez porque vivas en casa de tus padres o porque todavía no tienes unas necesidades económicas. En mi caso fue así, vivía en casa de mis padres cuando tenía 16 o 17 años, y la verdad es que el no tener que preocuparme de pagar un local, una casa y tal, pues me dedicaba todo el día desde que me levantaba a hacer cosas de estas, más allá de que hacíamos nuestros propios cortos, los interpretábamos nosotros, hacíamos la música de los cortos, hacíamos los efectos. Fue una época maravillosa de creatividad, la verdad. De hecho, sigo queriendo retomar eso de alguna manera, lo que es que es muy difícil de adulto, pero fue maravilloso, sí. Qué guay. ¿Y sigues teniendo contacto con esas 3 personas Sigo, que... sigo, no está ninguno, el único que se sigue dedicando soy yo, pero hace bastante que no hablo con alguno de ellos, pero igual hace 3 años, creo recordar, hablé con uno, o sea, sí, se puede retomar, se puede retomar. Y de tus primeros maquillajes, ¿qué recuerdas? ¿Hay alguno en concreto o alguna aliada que digas, madre mía, lo que acabo de descubrir, esto no se puede hacer? Pues sí, cuando empecé con látex, que era lo único que conocíamos, empapar algodón con látex es algo que, bueno, en aquella época se hacía mucho, pero no empaparlo en todo el rostro ni empaparlo tanto. El resultado fue que me tuve que ir al cirujano plástico. ¿Así? Sí. Suena horroroso, era una quemadura, no se veía mucho, pero la manera de solucionarlo, mi madre me llevó al cirujano plástico porque me tuvieron que poner una gasa con proteína, no sé qué, para que se recuperase mi piel. Entonces dije, esto no lo voy a volver a hacer. Pensaba que me ibas a decir que te quitaste la barba entera, te la depilaste o algo así. De esas depilaciones con productos ha habido alguna que otra, pero la que más así heavy recuerdo fue aquella, que al final, bueno, en 3 o 4 días ya estaba más o menos normal, pero esa fue bastante potente, sí. Bueno, es que también ten en cuenta que queríamos hacer de todo, entonces hacíamos también impactos de bala, que es algo que ahora mismo se hace la gente de efectos físicos, no la gente de efectos de maquillaje. Pero no sabíamos cómo hacerlo, entonces cogíamos bombillas pequeñas, las rompíamos con un martillo sin romper el filamento, cogíamos petardos de tiendas de petardos, lo juntábamos con un papel y poníamos un cable. Y entonces esto lo poníamos por dentro de la ropa y poníamos una protección y una bolsa de sangre que era un condón. Entonces, claro, lo que molaba es que justo antes de morir se le iluminaba el corazón como a ET. Entonces, Muy romántico. era solo un frame, pero claro, en aquella rodábamos en cine, lo hacíamos todo en 16 y en Super 8. Y era brutal. O sea, Era un súper efecto. Sí, sí, Qué guapo. está muy guay. Quiero ver alguno. ¿Nos podrás pasar alguna imagen para verlo? Pues puede que sí, porque todavía. Mira, si quieres me salto un poco, pero es que Sí, sí. me viene a colación perfecto. El chico al cual yo le hacía estos cortos es un chaval que estaba en Zaragoza, que eran sus primeros cortos, además le gustaban mucho las pelis de acción, y era casi todo eso, impactos de bala, pero de repente a uno le volaban la mano, no sé qué, tal y cual. Y este chico cuando llegó un momento en que dice, oye, quiero dirigir, pues se vino a Madrid. Y llevaba unos años en Madrid cuando yo vine. Y la primera peli que hizo, ya profesional, que la produjo Santiago Segura, oye, en vez de llamar a un tío profesional que se dedicaba a esto, llamó al chavalín que le había hecho los cortos, que yo estaba aquí recién llegado. Entonces pude hacer la primera peli, con lo cual tengo muy buena relación con él. Se llama Miguel Ángel Lamata, es un director que ha hecho 6 o 7 pelis, creo, de todos los géneros además, es más majo que las pesetas. Y
fue el tío que me permitió entrar, sí. Qué guay, me encanta esta anécdota del condón y Sí. Bueno, era así, o sea, nos inventó. Bueno, hubo una que evidentemente la desechamos, que era en vez de cable, era unir las mechas de los petardos y meterlo dentro de un tubo corrugado y ponerlo por la espalda. Entonces, claro, le iban a matar y era, espera, tiene que ir la mecha por dentro del cuerpo, el otro así hasta que ¡pum! Al final salía. El actor estaría acojonado. Éramos nosotros. Ah, erais O sea, vosotros. eso nunca se lo llegamos a hacer a nadie porque nos pareció demasiado. Dijimos, probémoslo nosotros. Teníamos uno de los 3 chavales que estábamos, tenía un garaje en su casa. Y ahí es donde la liábamos todos los fines de semana y entre semana y todo el rato. Qué guapo. Era cojonudo. ¿Qué tipo de películas te gustaban por aquella época? Pues el terror, que me sigue gustando mucho. Ahora, evidentemente, veo más géneros, pero siempre desde crío fui muy fan del género de terror. Yo recuerdo que con 16 años descubrí La Matanza de Texas y creo que me la vi una vez al mes ese año. O sea, 12 veces en un año. Ya un poco enfermizo. Pero siempre me gustó el género de terror. Digo, ahora veo de todo, ¿eh? Pero si te digo clásicos, algunos por efectos y otros no por efectos. O sea, que mi amor al género, La Matanza de Texas, por ejemplo, no tiene grandes efectos, pero me parece una peli que cambió la historia del cine por su manera de narrar, por lo que narraba, etcétera, etcétera. Otra sí, La Cosa es de mis favoritas y efectivamente es un festival de efectos brutales, Un hombre lobo americano en Londres de John Landis. Pero género principalmente. De terror. Me puedo soltar hablando de pelis todo lo que quieras. Sí. Eso. Y ahora, ¿cuál es tu género favorito? Hombre, ¿O cuáles son tus...? Favorito ahora mismo ya, a mi edad, no puedo hablar de género. O sea, tengo una cierta militancia por el recuerdo de la adolescencia con el terror, pero es que veo de todo. O sea, me gusta mucho el cine clásico, el cine negro, me gusta mucho Billy Wilder, John Ford, me gusta mucho Sam Peckinpah, me gusta mucho la Nouvelle Vague francesa, que veo de todo. No sé, me gusta mucho el cine. Veo poco cine actual, tengo que reconocerlo, no porque tenga nada en contra, sino porque todavía tengo mucha deuda con los últimos 80 años de la historia del cine y me cuesta más ver algo que se ha estrenado hace un mes porque es la gran novedad, teniendo todavía pelis de Hitchcock que no he visto, hay alguna que todavía no he visto de Hitchcock, ¿sabes? Pero no tengo nada en contra, ¿eh? Y Te de estás vez en poniendo cuando al día. estoy poniéndome al día porque ya los años van pasando, digo, hostia, que se me acaba, que esto no lo he visto todavía. Entonces tengo muchas deudas por ahí pendientes, pero también veo cine de ahora sin ningún problema. Pero de todo, ahora mismo de todo, la verdad. Pero, por ejemplo, todos los años, si puedo y no me coincide con rodaje, me voy a Sitges como espectador, por ver pelis de género a cascoporro, vaya. ¿Y eres capaz de verlas sin pensar en los aspectos técnicos? Sí, porque, a ver, Y sin pensar no, disfrutarlas. sin pensar no. Yo creo que lo disfrutas de otro modo. De repente la película tiene un giro y dices, hostia, qué bien hecho el cabrón este, a ver, que el guionista este había hecho no sé qué, pero el director también es el tal, y lo disfrutas de otro modo. Sí, probablemente, desde luego, la inocencia de la infancia no está, pero está digamos, la sapiencia de la experiencia valorando un trabajo bien hecho, que también está muy bien. Igual antes era más impactante porque no sabías con qué te estaban golpeando, pero ahora que conoces con las herramientas con las que golpear, pues lo aprecias de otro modo, pero eso no quiere decir que si el golpe es bueno te va a dejar igual de noqueado, vaya. Total. Yo era adicta a la señora Dogfire. ¿Te acuerdas de ella? Hombre, era un maquillaje que lo hizo Stan Winston, creo, lo aplicó Joe, una maquilladora muy buena que tenían, que también creo recordar que aplicaba el pingüino de Danny DeVito, de Batman. Y la verdad es que para ser espumarantes era muy bueno. Me encantaba, me encantaba. Me sabía hasta los diálogos. Ah, sí, te flipa esa peli. Hombre, tiene buenos era gags. pequeña y me hacía No, pero muchísima gracia. que no ha sobrevivido mal. Ponía... Sí, pero que no ha sobrevivido nada mal. Luego otra, que a mí no me volvió loco, pero que todo el mundo de mi generación, que no se dedica a tema de cine, me dice, es la de Efectos Mortales, porque es como la FX, Efectos Mortales, una peli que habla de un tío que se dedica a lo que nosotros, Claro. que le echa mucha fantasía, también te digo, a los procesos que salen en Hollywood. Pero claro, no había habido nunca una peli dedicada a un técnico de efectos, que además le contrata a la mafia con la policía para fingir un asesinato y tal igual. Sara, tengo que ver, no la he visto. Es muy mítica de los 80. Es que es súper 80, además, la música, todo. Sí. Ahora mismo que hay tantos avances tecnológicos,
los has incorporado en tu día a día, en plan de escaneas a los actores, imprimes en 3D o sigues recurriendo más a todo lo que, no, los métodos más clásicos? Pues sí, los usamos a diario prácticamente. Hay veces que ciertas, o sea, son herramientas nuevas. Ujú. Esto yo siempre digo que es como si en la época en la que había un Berbikey, que era esto que se usaba para hacer agujeros a mano, aparece alguien con un taladro y dice, no, 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 sigue con el Berbikey, que es lo tradicional. Coño, si hay una herramienta que lo hace más rápido y mejor, no dejes de usarla. Hemos hecho desde esculturas enteras digitales. En Venecia Frenia, por ejemplo, la peli de de la Iglesia, hubo varias cosas, una máscara, un tal, que se hizo toda entera digital, es decir, se diseñó en ZBrush, se imprimió, pero luego esa impresión se le hicieron moldes para sacarlo en una goma ligera, etcétera, etcétera, para que se la pudiera poner alguien. Y ha habido varias veces que hemos escaneado actores o que hemos pedido escaneos, porque muchas veces ocurre que están en el extranjero y necesitas empezar a trabajar aquí el proceso. Entonces son herramientas maravillosas. Yo tengo 2 impresoras 3D, te aseguro que dentro de unos años tendré más. Una de filamento, otra de resina. Me interesaría comprar varias más, estamos en ello. Es un poco el día a día lo que te va llevando. Claro. Pero sí, y el ZBrush lo usamos muchísimo. Por ejemplo, para cuando hay un diseño de un personaje. Ahora mismo se estrenó hace poco en Netflix una serie que se llama 1992, también La he desde visto. la Iglesia. Hay un personaje que está quemado, el diseño, yo hice 4 bocetos a lápiz Ujú. para un poco enfocar con el director por dónde va la cosa. Y en cuanto tuvo una idea, Daniel Carrasco, que es un gran profesional del diseño de personajes, trabaja en Hollywood en un montón de producciones, hizo un diseño fenomenal que nos vino muy bien para que el director opinase y luego cuando eso hay que pasarlo a la plastilina, Eso en te iba este a decir, caso. cómo es de fácil replicar. Bueno, eso es copiar una escultura, es mucho más fácil que imaginarla, pero sobre todo porque dentro del proceso de lo que es el desarrollo del trabajo, de lo que es la producción, ya tienes el sí del director. Entonces te evitas un montón de vueltas. Se ha podido ver en 360 grados en ZBrush, se le han podido aplicar cambios de una manera muy rápida en ZBrush y luego es reproducir una escultura que tienes 6 vistas de todos los ángulos. Entonces ponerte y copiar, básicamente. Siempre se le aporta algo a mano, pero básicamente es así. Y luego tú ya le das el grosor en las zonas según quieres movimiento o dividir la prótesis o lo que seas, pero el diseño ya está hecho. Sí, aparte se le veía bastante parte del cuerpo en varias escenas. Sí, le hicimos entero, desnudo entero. Le hicimos en una escena en la bañera que se da un baño de látex. Sí, es fuerte eso. No era látex, no era leche. No, y por eso tuvimos que hacerlo nosotros al final y le dimos buena vuelta para conseguir un líquido denso que recordase al látex. Más que al látex, a lo que la gente podría imaginar ¿Qué que es? es el látex, porque el látex realmente habrá mil productos de látex. Pero al final fue con un espesante alimenticio de agua, de diferentes movidas. Funcionó muy bien, la verdad. Y cuando haces un maquillaje que es de cuerpo entero, ¿cómo divides el trabajo para ser más eficiente en rodaje? Pues cuando son cosas así, te pongo este ejemplo porque es el más reciente. Ese día empezábamos a rodar a las 8:30, con lo cual empezamos a maquillar a las, creo recordar, 2:30 de la mañana. O sea, directamente podías No te no acostaste, acostarte. ¿no? Yo creo que dormí una hora o algo así. La cosa es que maquillamos, creo que estuvimos 5 o 6 personas de mi equipo, creo recordar. E hicimos el maquillaje completo. Cuando llevamos ya 12, 13 horas trabajando, vino un equipo de relevo, fueron los que desmaquillaron y así se quedó la cosa. El que aguantó como un titán fue el Víctor, el El actor. actor, Ese no claro. se podía escaquear. Qué fuerte, ¿eh? No, nosotros lo hicimos así, lo hicimos así. Ya, por ejemplo, me acuerdo de la peli de Rementari de Paul Urquijo, que también teníamos con Eneco Sagardo y un demonio de cuerpo entero, además con animatrónica en las orejas y tal. En este no pudimos hacerlo porque era más modesto el proyecto y ahí sí que nos comimos jornadas de 14, 15, 16 horas. Ostras. A veces pasa, ahora últimamente pasa poco. También un poco, pues, retos o circunstancias que te pillan el toro han podido pasar en el pasado. Ahora mismo es difícil que pase. Entonces intentas compaginarlo con Claro. equipos, con diferentes personas. Eso te iba a decir que cuando sois equipos grandes, ¿cómo coordinas al equipo para
si te vas a ir de rodaje, que sepan qué tienen que hacer, cómo mantener el maquillaje bien. Claro, mira, normalmente lo que interesa es que estemos en taller y en rodaje, pero hay veces que no, hay veces que de repente, por lo que sea, pues por ejemplo, porque hay un personaje que son, sobre todo en las series, muchísimas jornadas, ya te interesa que lo maquille siempre las mismas personas. Entonces, nos ha ocurrido que tenemos gente que evidentemente, aquí también hay que decirlo, los talleres colaboramos todos con todos, en el sentido de que fulanito puede estar conmigo 2 meses en este proyecto, pero luego está con Nacho Díaz o con Arturo Balseiro, con Pedro Diego, con quien sea en otro proyecto. Entonces, esto va así. Afortunadamente hay muy, muy buenos técnicos en España, muy buenos técnicos, y lo saben fuera además. Entonces, normalmente lo que hacemos es dividir por tipos de departamentos internos nuestros, gente que hace escultura, gente que hace los moldes, gente que hace las prótesis en silicona capsulada, en espuma de látex o lo que sea. Hay gente que es más especializada en una cosa que en otra. Hay gente que de repente hace dos de las cosas y hay gente que hace todo. Entonces, un poco en función de eso, del proyecto, de quién esté libre también, porque esto hay que verlo. Hay afortunadamente ahora bastante trabajo en España, gracias a las plataformas. Entonces, ver un poco dónde está la eficacia de a quién poner en cada cosa y en función de quién dispones te vas haciendo ahí el encaje de bolillos, es que no hay otra. Claro. Cuando son proyectos largos sí que mola tener a alguien, decir, venga, aparte yo entiendo que si a alguien le ofreces algo y le das 3, 4 meses seguidos o 8 de sueldo y se lo puede permitir por compromisos anteriores y tal, también le facilitas mucho a la persona porque sabe que va a estar con algo estable durante bastante tiempo seguido. Y es mejor para, como te digo, la producción en general, porque la maquilla todos los días al actor la misma persona, hay una confianza, la persona hace el maquillaje cada vez más deprisa porque se lo conoce mejor, es mejor para todos. Claro. ¿Te ha pasado alguna vez que has solapado trabajo de taller y trabajo ya rodando? Sí. ¿Te refieres a que a la vez hemos estado Sí, rodando? dos proyectos diferentes Sí, todo el rato, ¿no? sí. A dos proyectos hubo una época que 3 y 4. Ahora mismo también yo acabé un poco escaldado y menos, pero normalmente 2 cositas siempre hay a la vez en el taller, afortunadamente. Claro. Toquemos madera. También. Ya más de 3 y 4, a mí me... Es Joder. agobiante, ¿no? Bueno, tienes que tener mucha energía. Está guay, hay veces que es muy motivador, ¿eh? Pero tienes que tenerlo todo muy claro porque todos los proyectos hay cambios continuamente. Es inevitable y aparte que no es que es la idiosincrasia de nuestro trabajo, es así. O sea, llueve y hay que cambiarlo y lo que se iba a rodar mañana se tiene que rodar la semana que viene y tal actor se ha lesionado o yo qué sé, lo que sea. Entonces tienes que estar preparado continuamente para el cambio. No te cuesta entonces cambiar, ¿no? No te aferras a una idea. Es que, ¿para qué? Lo voy a sufrir el doble. Lo mejor es no aferrarse a nada y piano a piano que vaya viniendo y adaptándote a cómo van viniendo las cosas, porque yo digo que lo normal es que las cosas vengan con cambios y se generen cambios en el día a día, incluso en el mismo día de rodaje. Es así. Y si te proponen un cambio para ese día de rodaje y tú sabes que por el tiempo de procesado que necesita la pieza no vas a llegar, ¿cómo lo Si abordas? no se puede, si es imposible, pues se dice, oye, no, esto es imposible. Yo tengo la idea de que aquí nosotros trabajamos y es nuestra obligación para los directores, porque si no hay película, no pintamos nada. Y todo esto es para contar algo que está en la cabeza de una persona. Entonces, mi opinión es que hay que hacer el 200% para conseguirlo. Ujú. Y dejar un poco, mi opinión, un poco el ego fuera y si te piden un cambio aunque tú no estés de acuerdo, es porque dentro de la película, igual es un error, pero puedes contrastar opiniones, es mejor, yo creo que es un trabajo de equipo, pero al final trabajas para esa persona, entonces tienes que adaptarte a lo que la persona te pida. Ya está. ¿Tienes alguna parte favorita en el taller? Bueno, la escultura me gusta muchísimo. Yo creo que lo que más. Y bueno, ha habido momentos muy míticos cuando hemos hecho cosas de animatrónica grandes que de repente te mezcla la escultura más el diseño que se hizo,
más la piel que has hecho de espuma o de no sé qué, más los motores que ha puesto Javier Coronilla, que es un maravilloso técnico de efectos especiales de animatrónica, y todo eso cobra vida en el taller y dices, wow, esto es la hostia. Es magia, Sí, ¿verdad? sí, porque es el cúmulo de un montón de trabajo y realmente, o sea, hay momentos en que ciertas cosas, ten en cuenta que todo lo que hacemos es imitar, es mentir, es que parezca que, Claro. ¿sabes? Pero que parezca que con una silicona translúcida que tú la pones pegada en la piel, le da la luz del sol y es igual que la piel y dices, wow, esto queda tremendo. O con algo que con un motor estirado de tal, o a veces chorradas, un prop de un brazo pero que se dobla, que se parte el hueso, que queda súper real. Es muy divertido. Te sorprendes a ti mismo a veces en plan de, Pues joder, a lo que veces acabo sí, de hacer. a veces sí, ¿no? O de repente me ha pasado de decir, hostia, esto no creía que iba a quedar tan potente. Yo pensaba que le íbamos a tener que dar más vueltas a esto. También te digo que siempre esto es un trabajo de equipo. ¿Que podemos trabajar un individuo solo o individua? Sí, pero que normalmente si te dedicas a esto profesionalmente necesitas un equipo. Haces Y además es bien. lo que enriquece, perdona, es lo que enriquece el resultado, ¿sabes? ¿Hacéis brainstorming para así cuando necesitáis? Lo hacemos sobre todo cuando vienen retos gordos. Se empieza ya el brainstorming en la lectura de guión, cuando nos suelta el diré lo que quiere, y ya ahí empieza tal, pero muchas veces me voy de la lectura de guión diciendo, no te preocupes, no tengo ni puta idea cómo lo voy a hacer, pero eso no se lo digo. Pero sí pasa a veces, sí pasa a veces. ¿No? Bueno, tienes una idea, pero luego dices, o sea, quiero hablarlo con este y con este porque esto no sé si es el camino. Yo que sé, hemos tenido cosas así curiosas que igual no son tan complicadas. Ahora no son tan complicadas, pero cuando lo haces por primera vez, me acuerdo en 30 monedas 2 teníamos un señor que se partía en dos, que se tenía que quedar de pie y partirse en dos. Yo lo primero que dije en la lectura de guión para cubrirme, oye chicos, tal vez necesite un andamio detrás en croma, porque igual lo tengo que hacer en plan marioneta, pero el director que sales quiere todo, pues quiere lógicamente sacar para su proyecto lo máximo y hace bien. Es su área de trabajo, digamos. Entonces, bueno, gracias a Rafael Granados, que trabaja bastante conmigo y que es un máquina, pues al final dio con un sistema haciendo el cuerpo que se mantenía de pie solo y con electroimanes se iba abriendo y quedó muy bien, pero de repente era como, wow, a ver cómo solucionamos esto. Y como esto, mil más, ¿eh? O sea, es así. Deduzco que te gustan los retos y que te propongan cosas que no has hecho nunca, ¿no? Sí, hombre, te entusiasma más que hacer lo mismo siempre, claro. Pero bueno, hay maquillajes que siempre molan. O sea, no sé, hacer un zombie siempre es divertido, por ejemplo. Cuando te llegó Balada de Trompeta, que ya hace unos años, 2008, creo, algo así, creo. y cuando te propusieron hacer el agujero y que se viera la mandíbula y los dientes, eso fue un gran reto, ¿no? Me Fue un imagino. gran reto. Yo lo había visto en alguna peli y tenía una idea de cómo creía yo. Pero lo que hice, lo he hecho en más de una ocasión cuando tengo que hacer algo que no sé cómo resolverlo y que está muy en contacto con ciertas zonas que podrían llegar a incomodar, me lo hago a mí mismo. Y es lo que hice. O sea, lo que pensé es, hacemos dentaduras, que son de resina, y hacemos piel, que es de fumalates o de silicona. Entonces aquí hay que mezclar las dos, porque lo que es evidente es que no puedo pegar unos dientes aquí, porque si pego unos dientes aquí, sin más, se va a mover diferentes de la boca. Entonces necesito tener unos dientes que vayan enganchados en su boca real, como cuando hacemos dentaduras, que en realidad son prótesis de dentaduras, pero que continúen por la cara. Primero, para que podamos ver de verdad que cuando abre la boca la dentadura continúa en la misma línea de dientes. Y segundo, pues que además la mandíbula de abajo, que es la única que mueve, pues que esté absolutamente anclada. Entonces, lo que hice fue hacérmelo yo, hacerme una dentadura, que ahora ya lo hemos visto en mil pelis, pero en aquel momento yo lo había visto ya en algunas y no lo había hecho nunca. Entonces probé, me lo hice, dije, bueno, es soportable, quiero decir, es una cosa que se le puede pedir a un actor. Evidentemente esta zona tiene que ser blanda, tal cual. Luego Antonio de la Torre se portó como un titán
Aguantó porque al principio yo tengo que reconocer que no estaba mejorado. No, esto házmelo así, sepáramelo un poquito, tal cual. Lo hicimos con este sistema, lo hemos vuelto a hacer con Eduard Fernández en 30 monedas 2, que sale de zombie. Y ya te digo, todo empezó probándolo yo. De hecho, me lo llevé a una reunión. Chicos, creo que va a ser por este lado. Y no entendieron, porque claro, yo ya imaginaba el agujero de carne y tal. ¿Pero qué hace este gilipollas con eso puesto ahí que no puede hablar ni normal ni nada? Pero yo ya dije, esto va a funcionar. Por aquí va a funcionar, porque luego lo que hacemos es que con las dos dentaduras puestas, yo hago el molde al actor. Y entonces ya mi lienzo en blanco es ya con los dientes. Es como que tengo la parte de la calavera al aire. Solo tengo que modelar la carne del resto de la cara para hacer convincente que ahí hay un agujero. Y es como lo hicimos. Y la verdad es que quedó, bueno, quedó... que ahora lo haría de otra manera, pero para aquel momento, vamos, yo y el equipo nos quedamos contentos. Hombre, Sí. a mí me impactó ¿Sí? muchísimo. No, me Sí, alegro. sí, sí. Fue, bueno, en general me pareció un peliculón Es y con que una estética muy particular. muy pero particular. Además fue la primera que hizo Alex, siendo guión solo suyo. Ahí no estaba Jorge Rico Echevarría. Y, y luego encima para nosotros fue la leche porque es de las pocas pelis en las que el cambio psicológico de los personajes coincide con el cambio físico en sus rostros. Se vuelven malos y se vuelven Es que hay mucha deformes. transformación Claro, de... total. Está en continua evolución el maquillaje con el O personaje. sea, es para alguien, para un técnico de FX de maquillaje es la película perfecta. Claro. Porque ya no es Dijiste, una herida. ¡caramelo! Sí, ¡Bien! o sea, yo cuando me lo contó Alex, estábamos haciendo Plutón Berbenero en aquella época, me lo contó, que de hecho la idea partió creo que en parte de Carlos Areces, el que Ajá. estaba contando esto de las dos Españas con payasos, esto mola, mola. Sí, sí, había algún germen por ahí de algo. Y, y la verdad es que fue decir, ostras, que es que no es que sale un monstruo, que es que son los dos personajes que se pegan deformes la mitad de la peli. O sea, mi curro se va a ver en pantalla Todo el rato. todo el rato. Creo que fueron 30 y pico sesiones con Antonio y otras 20 y tantas con Areces. O sea, una pasada. Es el tipo de proyectos que más molan. Pero salen pues cuando salen. Y lógicamente estamos varios talleres, pues cada uno pilla el suyo cuando le toca y ya está, no pasa nada. Bueno, pero ahora has dicho que hay mucho trabajo, ¿no? En general para Creo que lo hay. todos Yo creo que con el tema de las plataformas, se produce más que nunca, hombre, diría. es como si todo el mundo llevase en el bolsillo 40 cines que hay que rellenar de pelis. Sí. Esto es así. A las habrá más caras, más baratas, pero la necesidad de contenido audiovisual se ha disparado como jamás hubiera pensado nadie en el año 2000. O sea, Sí. antes teníamos los cines y la tele. Y ahora tenemos las plataformas, 24 horas. claro, que tienen que además renovar contenido a una velocidad. Sí. Pues, ¿cuántas series se ruedan? 2 temporadas de golpe sin saber si va a funcionar o no. Y, o sea, es una pasada. O sea, no podemos decir que haya habido un momento mejor. Hombre, me hubiera gustado conocer la época pre-CGI, si hubiera nacido mucho antes, en los 70, cuando estaba todo el tema de Paul Nazi, Jacinto, el hombre lobo español, Jesús Franco, bueno, se hacían muchas películas de género. No existía la figura del maquillador de efectos, porque era el maquillador el que a la vez hacía los efectos. Siempre es como, no sé, me viene como un recuerdo, como una imagen muy romántica de lo que debió ser aquello, pero yo creo que en producción más que esto, no creo que se haya hecho nunca, vaya. La verdad que sí, que yo creo que estamos en un momento muy bueno a A ver nivel laboral. cómo deriva, porque, no sé, la gente dice, yo llevo 10 años oyendo decir, "Buah, esto se acaba". Yo creo que es No lo sé. imposible que se acabe Se porque... transformará en todo caso. Sí, y porque la gente siempre va a necesitar ver cosas, Claro. porque es nuestra forma de descansar, de ocio, va muy relacionado Se ha con... instaurado, o sea, realmente todo el mundo está mirando el móvil. Eso para alguien que fabrica imágenes es cojonudo. Para el cerebro ya no lo sé. Sí, Yo creo que no. Yo creo que no del todo, que hay que salir más al campo. Creo, ¿eh? Pero, bueno, yo no puedo, ¿eh? Yo, de hecho, en redes sociales... No puedes ver o no puedes salir al campo. No, al campo sí, ni jodas, eso es salud. Pero no, que hay veces que lo noto, que digo, ostras, dejar la máquina esta, tío, se te come la vida. Te atrapa y está bien pensada para que atrape, para que la dopamina esté ahí y tal, A pero... tope. ¿Tienes TikTok? Porque TikTok es todavía peor que Instagram. Es como una máquina tragaperras No. súper adictivo. No,
No, porque además estoy contento de que, porque es seductor, ¿eh? Pero no creo que me atrape, pero nunca digas nunca jamás. No tenía Instagram, me dijeron que era obligatorio por curro. Yo dije que no, ahora me estoy dando cuenta de que sí. Hombre, tú lo tienes muy, muy bien puesto en Instagram. Pero yo creo que... Igual o sea, le podría conozco sacar más gente- rendimiento porque con todo lo que haces yo estoy podrías seguro. documentar a muerte. Absolutamente, absolutamente. O sea, yo conozco gente que lleva 15 años menos que yo en la profesión y tiene muchísimos más seguidores. Pues enhorabuena. A mí me ocurre algo, y esto es a nivel personal, ¿eh? Que cuando entró esto no lo entendí bien, me pareció que era una exposición de la intimidad innecesaria y todavía estoy un poco ahí. Reconozco que tengo prejuicios con ello, pero me cuesta mucho. Yo sé que en el fondo, o sea, tú ves mi Instagram y si salgo yo es porque es un making of o una foto de rodaje. No me gusta nada contar mi vida íntima. ¿Para qué? Si es que, joder, en mi época estaba mal visto, pero mal visto desde el punto de vista de decir, ¿pero qué necesidad tienes? O sea, si la vida te va bien, ¿por qué tienes que ir diciéndole a todo el mundo que te va bien? Era mal, no era elegante. Y, y ahora, pues hombre, tengo que superarlo porque realmente igual estoy perdiendo trabajo. No sé si estás Tengo mi poniendo, web ¿no? todavía, que es más antiguo que nada. Sí, la web también la hemos visto. La hemos visto También todas. bastante anticuada. Ya, si es que, ¿sabes qué ocurre? Que La gente ya te conoce y ya sabe que si recurre a ti, yo ¿sabes? reconozco que lo hago mal. O sea, Pero es que es un curro extra, ¿eh? eso Las es lo que redes me pasa, sociales que necesitan ir a alguien. llego del taller, me cambio y digo, vale, y ahora otra media horita a esto. Digo, pues ya he terminado de trabajar, porque le tengo que meter media hora a esto? Y ahora que quiero es tomarme una cerveza, coño. Total. Me cuesta, pero que yo sé que es efectivo y que funciona, ¿eh? Pues no sé, igual acabo pagando a alguien que lo haga, no lo sé. Claro, No lo sé. necesitas un ayudante que te grabe y te lo suba, te lo monte. Probablemente al ser yo solo, en el taller, yo solo, que nunca trabajo solo, como digo, pero al ser yo un poco el que lleva lo que es mi taller, pues igual, no sé, igual si tuviera alguien más joven de continuo me echaba un cable, no lo sé. Pero bueno, también que yo soy un desastre, reconozcámoslo y ya está. No, pero aún así se ve un montón tu trabajo. Sí, Sí, pues me sorprende lo que dices, pero yo sí, sí. encantado. Hombre, es que yo entiendo lo que dices de las redes sociales. Primero es que es un currazo que alucinas y agota. Supongo que si le coges el ritmo te dará menos pereza, pero bueno, No. ¿no? Tú sí tienes. Yo tengo y hubo una época que me puse a full, luego pasé y estuve un montón de tiempo sin Sí. poner nada y es como un continuo va y ven porque al final Está muy es un relacionado trabajo con tu extra. ánimo, con tu todo, claro. Sí, que hay que tener tiempo y ganas, ¿sabes? Y que luego también, pues muchas veces cuando estás haciendo algo no lo puedes enseñar, entonces ya cuando lo puedes enseñar se te pasan las ganas Sí, de se te enseñarlo, pasan se las te ganas. olvida. A mí me pasa, o sea, tengo de la serie esta de 1992 o de 30 unas, tengo toneladas de fotos que digo, joder, qué guapo esto enseñarlo. Pero digo, ya, tengo que poner, recortar la foto porque el marco este queda Claro. feo. Y ahora etiquetar a todos los que curraron, que aquel día igual seguro me dejo a alguien porque fuimos 14. Digo, qué pereza. Una llamada para todos los becarios de comunicación y marketing. pues- Se abre un puesto de empleo para el taller de Pedro Rodríguez. Es vuestra oportunidad. Oye, si le sacamos rédito económico, yo pago generosamente. De verdad lo digo, ¿eh? No, que estaría bien, estaría bien. Lo que pasa es que yo creo, y estoy pensando ahora en voz alta, que me pasa un poco que como ya de entrada yo entré en las redes, ya te digo, un poco mal, sin entender muy bien cuál era la historia, ya tengo un poco ese pozo. Entonces el moverme en esa dirección es como, joder, sí, pero al final yo no necesito esto en la vida. Yo tengo Claro. trabajo, más o menos, sí, hay veces que dices, ostras, pues estaría bien tener un poquito más. Y hay veces que dices, ostras, pues estaría bien tener un poquito menos de curro también. Entonces, me lo he conseguido yo por mi cuenta, a base de buscarlo. No sé, o sea, seguro, insisto, que estaré perdiendo trabajo, me lo dice mucha gente, sobre todo gente más joven. Pues bueno, pues si tiene que ocurrir, ya ocurrirá. Oye. Yo no sé si perderás trabajo, pero, por ejemplo, yo el tipo de contenido que consumo es gente haciendo cosas. Pues ahora me ha dado por las fábricas chinas, viendo cómo fabrican las extensiones aquí, lo tracará, ¿sabes? Cosas así. Guapo. Si es que te atrapa porque es todo interesante. O veo a alguien que hace algo que no sé hacer y ya me veo el vídeo 800 veces en plan de Ya. a ver y lo amplío. A ver,
a ver si consigues aprender algo, ¿sabes? Sí, o sea, yo no puedo decir, o sea, al final es tener todo el mundo, todo Internet en el bolsillo, es la leche. Eh, pero no sé, me cuesta relacionarme con ello. Estás muy bien donde estás, Pedro. Si te haces un montón de cosas guapas, ¿qué más A te ver, da? yo creo que sí, o sea, yo me lo paso muy bien, entonces, y de vez en cuando reconozco que digo, ostras, qué guapo esto es, está muy Miras bien. hacia atrás, ¿no? Y te sorprenderás a ti mismo, ¿no? Cuando ves la galería de fotos. Yo hablaba de lo de otros, Ah, de internet. Sí, hombre, eso también, ¿no? Porque dices, joder, ¿cómo nos quedó esto y tal? Pero sí que reconozco que, o sea, pero Instagram en el campo mío es absolutamente inspirador. ujú. O sea, es decir, tengo que hacer una escultura. Te pegas 5 minutos y se te llena el cerebro de ideas. Es así. Pero al haber currado sin esto, pues también dices, vale, está bien todo, joder. Está bien todo, Sí, efectivamente. está bien Hay que todo. ser flexible y cada Sí, uno sí. que haga lo que quiera. Y no ser talibán de nada. Sí. Es verdad. Por ejemplo, cuando sacaron el Pingüino, yo andaba loca por ver cómo habían... making Sí, y por ver cómo le habían inyectado... O sea, si era inyectada la ceja, si era pegada, Sí, la en integración... aquella época, además, ¿eh? O sea, no sé, increíble. ¿Y la serie ahora del nuevo Pingüino la has visto? Pero tú hablas el de Tim De- Burton. Primero estabas hablando del de Tim Burton. Sí, y ahora el remake que han hecho Ese serie, lo ha hecho. Creo que lo ha hecho. Mike Merino. Mike Merino era. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Joder, pues es que son unos máquinas. Es que flipas, y claro, y no hay mucho, y yo no sé si es que no enseñan mucho porque también le da igual, Sí. o porque son todo como partes de entrevistas, de otros medios de comunicación, no hay como contenido personal, Ya ¿sabes? ves. Y la Hay verdad, un making que se vea claramente cómo le aplican todo el prostético. a A medias, medias. ¿sabes? No está Pero tiene muy... una papada muy tocha, ¿no? Es Sí. que está de la hostia. Está Luego y increíble. las pelucas es que también se las cambian, pues tiene varias por varios cambios, ¿sabes? Como todo, me parece un trabajo, porque es que no ves ni un gramo del actor y también me sorprende cómo puede actuar él debajo de Ya, todo eso y, ya. y queda humano, ¿sabes? Sí. Hombre, la verdad es que la silicona fue un cambio brutal en cuanto a realismo. O sea, yo me acuerdo cuando solo había espuma de látex, eran maquillajes muy arriesgados. Hay una historia muy bonita que contaba Dick Smith cuando hizo Amadeus, que creo recordar, si no me equivoco, se llevó un Oscar. El director estaba muy, muy asustado. Tenía que hacer un envejecimiento y le decía, no, yo ya sé que esto no funciona, tal igual. Le dijo, déjame que pruebe, déjame que pruebe. Y el tipo, creo que era a Mario Salieri, el que le tuvo que hacer un proceso de envejecimiento. Y cuando lo vieron en set, que bajó, estuvo ahí unas horas ahí con mucho cuidado. Y el director le debió hacer así como un gesto de... Y el Dick Smith cuando lo contaba le salían lágrimas de emoción. Muy bonito, la verdad. Muy bonito, sí. Qué guapo. Porque sobre todo decían, no vas a lograrlo. Y dice, bueno, ahí está. Y luego ya esto era con las espuma de látex, cuando aparecieron los maquillajes de silicona translúcido porque la piel es translúcida. Entonces el reflejo de la luz es igual que la piel. Pues ahora mismo es que, fíjate, el CGI aquí, se ha comido mucho de lo nuestro, en cuanto a criaturas y demás. Aunque finalmente los directores como Guillermo del Toro lo que quieren es las dos cosas. Porque se complementan Porque al final, y ¿no? porque lo ruedas allí, lo ves allí, la luz es real, el movimiento es real, Sabes si la te interacción funciona el con los plano, actores ¿no? es real. Puedes en un momento decir, muévete hacia allá, ahora, porque lo acabo de detectar y lo saco el plano ahora y me voy a casa ya sabiendo que lo tengo. Lo otro es esperar meses con unas calidades brutales, evidentemente, pero claro, no te da esa inmediatez de la realidad. Pues a pesar de esto, de que el CGI, como digo, se ha comido mucho, por ejemplo, los maquillajes de envejecimiento con la silicona, vamos, estamos viviendo los últimos 20 años una locura, pues, yo qué sé, el Churchill este que hizo Katsuhiro con Gary Oldman, no sé si te acuerdas. O sea, cosas increíbles, increíbles. Es decir, es que es él. O sea, no hay truco, no se ve nada. Es increíble. Y The Whale también me Por sorprendió ejemplo, qué brutalidad. cuando se mete en la ducha, no sé, Sí. qué dices, ¿dónde coño está el truco? ¿Me lo No, explicas, está por favor? ¿Me lo muy, explicas? muy, muy cuidado, pero sí. O sea, trabajos increíbles. Tú has hecho algo parecido, ¿no? He visto... Yo, a ver, de envejecimientos y tal, hemos hecho poquito. En general, tengo muchas ganas de hacer, pero
por lo que sea, y sobre todo porque yo, honestamente, tengo un cliente que es Alex de la Iglesia, que ha confiado en mí durante muchos años. Este tío le encantan los monstruos, como a mí. Entonces he hecho mucho más de tema de monstruos. Hemos hecho envejecimientos, hicimos uno, pues no lo ves, no lo tengo publicado, hicimos uno muy chulo que lo modeló Javier Hernández Valentín, que es un escultor increíble de aquí de Madrid, para una serie en el Líbano, que estuvimos rodando una serie para el mercado árabe y quedó muy chulo. Hemos hecho algunos. Lo que pasa es que, bueno, circunstancias, esperando a que alguien nos lo encargue. Tenemos muchas ganas de hacer uno y con proceso de envejecimiento. Me encantaría, de verdad, me encantaría. Le tengo mucho respeto, son maquillajes muy delicados. Claro. Nacho Díaz, por ejemplo, es un maestro de este tipo de maquillajes. Yo estoy deseando que ocurra. Crucemos los dedos. Va a salir, lo sabemos. Nos estás viendo, esa persona, ese director que quiere el envejecimiento ya aquí. Tengo muchas ganas de hacerlo y de que quede muy chulo. Y en Errementari, que hay 2 diablos, he leído en una entrevista que era como que te gustaba que los personajes fueran 2 monstruos, ¿no? Bueno, a ver, realmente es Paul Urquijo, que directamente es que piensa en monstruos directamente. O sea, además le conozco desde hace mucho porque él estaba, creo, no recuerdo si era foquista o cámara de Plutón Verbenero. Y ahí hicimos buenas migas, le gustaba mucho el metal y los cortos de terror, hacía muchos cortos y tal. Y pues algún día colaboraremos y tal. Y surgió esto y es que directamente, aparte que es una leyenda vasca, que ya hay una historia de base, él trajo un libro que había hecho antes de hacer la peli, de como los típicos libros de diseño de producción, donde se veía todo. Había hecho 1000 bocetos de los monstruos, de tal, de cual. Entonces ya estaba muy, muy machacado. Y fue una gozada, porque está el pusilánime este, que es el Sartael, y luego está el otro que es Alastor, que es un monstruo grande y tal. Y luego al final también salen un montón de... Los demonios, sí. Eso fue un tour de force, vamos. Me acuerdo que rodamos, porque la película, dentro de lo que cabe, pues era... No tenía una economía muy bollante, o sea, era una película modesta. Pero sin embargo, el maquillaje en esa peli, pues tenía mucho peso. Sí. Y eso a veces afecta. No es porque seamos caros, pero es que cuando hay que maquillar a un tío 8 horas durante todos los días, eso cambia, destroza los planes de rodaje, ¿no? Claro. Entonces, la historia está en que allí lo que hicimos fue hablar con una escuela de allí y decir, necesitamos manos y que sean muy baratas o gratis. Es decir, todo el mundo becario que quiera venir, necesitamos que pintemos de rojo a todos estos señores porque hay que ponerle 4 prótesis y tal. Y así se resolvió todo el tema del infierno, pero que fue, bueno, agudizar el ingenio. Claro. Y había animatronic, bueno, se le movían las orejas, ¿no? Se le movían las orejas, que además fue un curro, porque no habíamos hecho nada en aquella época, hemos hecho cosas pero muy pequeñas. Iba todo el cableado, que hay que ocultar los motores, dentro del diseño del personaje tenía una joroba, iba dentro de la joroba. Entonces, pues cada vez que había que cambiar algo, teníamos una serie de corchetes en el traje, que era entero de cabeza a los pies de espuma de látex, y accedíamos a la animatrónica y vamos a ir resolviendo, pues con nuestra experiencia, todo lo que mejor que pudimos. ¿Y se calientan las baterías y todo lo que hay por dentro? En este caso no, estaba todo bien medido y no tuvimos problema de ningún tipo. Esto fue Ignacio de Alucine, el que se ocupó de todo el tema animatrónico y realmente funcionó bastante bien. Sí que hubo un par de veces que hubo que ajustar cosillas, pero no tuvimos problema de... Oye, que hay un serio problema de movimiento en ningún momento, en ningún plano. Es que, por ejemplo, en los Bridgertons, en la última temporada, hay una peluca de, bueno, rococó y Sí. lleva una jaula y lleva una estructura que gira con una figura. Y como los ingleses son, vamos, con el health and safety están súper obsesionados, tardaron 2 años en darle el ok a la estructura por si había accidentes de que se calentara la peluca y los hierros y tal, y tardaron un montón como en dar en la clave para que les dieran el ok. Qué fuerte. Claro, y esa es una pregunta que me hago yo siempre, en plan de... Claro, porque lo que dices tú, yo me lo probaría y me estaría 6 horas con la peluca encendida para ver si funciona o no. Son servos, que son motores muy pequeñitos. Lo que usamos aquí no sufría para nada.
eh, lleva las baterías que son recargables y esto es lo que llevamos dentro de la joroba. Entonces, simplemente íbamos cambiando de baterías y ya está. Teníamos siempre reservas y sin problema. Y tú lo voy a enchufar un ratillo. Bueno, estaba... perdona, que voy a abrirte la joroba. Y vamos ahí. Le tenías que haber hecho la cola USB y lo Sí. enchufabas directamente. Pues probablemente ya se puede hacer. Yo no lo he hecho, pero probablemente haya cosas, seguro. En plan, te tengo el lácteo seguro. cargando. Pues seguro, seguro. Yo lo que sí recuerdo que estuvo muy bien fue la mezcla, porque claro, el tema era que toda la piel era... Se supone que era la piel del demonio, entonces, para poder hacer una parte donde poder anclar un movimiento mecánico, que es el de las orejas, lo que hicimos es que todo el casco de la parte trasera era rígido, era de fibra. Y sin embargo, todo esto era prostético. Entonces tenía una serie de formas que venían ya en el diseño de Paul, que nosotros la marcamos un poco más a favor con su consentimiento, que eran una serie de pinchos con un dibujo que continuaba, y en uno de los dibujos que se repetían a lo largo de la frente, terminábamos el último prostético y se montaba sobre el que ya era del casco. Entonces tú no veías la unión, pero la realidad era que uno era silicona encapsulada, lo que pegamos en el rostro, y de repente a partir de un momento ya era un casco que era el mismo toda la peli. Claro. Los cuernos también creo que les pusimos imanes, porque hay un momento que les rompen un cuerno. Entonces, la verdad es que fue un curro muy bonito. Hay que darle vueltas al coco, Sí, para ser sí. efectista. De hecho, nosotros queríamos haber hecho que todo el traje fuera traje por tiempo de maquillaje en rodaje, que es importantísimo. Al final, los brazos no nos dio tiempo. Se nos echó el tiempo encima. Conseguimos que todo esto, excepto la cara, fuera traje, con cremallera, con gomas que ajustaban para que no hiciera pliegues feos, etcétera, etcétera, que eso fue para nosotros un reto enorme. Y al final los brazos tuvieron que ser prótesis, que esas todos los días había que pegarlas y tirarlas a la basura y volver a hacer nuevas. Yo creo que si hubiéramos tenido 3 semanas más, hubiéramos conseguido también los brazos. Estamos en ello. Claro. Tampoco teníamos gran experiencia en aquel momento. Era la primera vez que hacíamos un traje completo, la primera vez, y encima con animatrónica. En nuestro curro, y esto lo ves en cualquier taller, de España, de Hollywood, de donde sea, vas viendo la evolución. Haces esto y de repente ya te posiciona que te atreves a esto, o que te viene este proyecto, te basas en aquel, en lo que aprendiste para esto llevarlo a otro nivel. Es una pasada y de nuestro trabajo esa parte a mí me encanta. El tema de ir viendo la evolución, de mirar años atrás y decir, wow, no había hecho un traje, hice esto y ahora estoy haciendo esto otro, qué guapo. Claro, siempre estás aprendiendo y Sí. evolucionando un montón. Y ten en cuenta que como encima somos fans de lo que, como en todas las profesiones artísticas, yo creo, de los que estuvieron antes que nosotros, pues siempre tienes espinas. Por ejemplo, no hemos hecho un hombre lobo. Haremos algún día un hombre lobo. Tenemos que hacer un hombre lobo. Tenemos muchas ganas de hacerlo. Pues de thriller o algo más sobrado, en plan lo de Rick Baker, de un hombre lobo americano. Nosotros siempre hemos querido hacer un lobo con el morro proyectado hacia adelante. Pues yo qué sé, a ver que se anime alguien, si no vamos a tener que dirigir nosotros. También hizo Rick Baker el de Michael Jackson, ¿no? Hizo el de Michael Jackson, que era un lobo gato, porque era con bigotes como de gato y tal, era muy original. Además estaba basado en una peli de serie B que se llama Yo fui un hombre lobo adolescente, con Michael Landon. Hizo ese, y luego hizo el de El hombre lobo americano en Londres, y luego hizo, ya mucho tiempo después, el de Benicio del Toro, del hombre lobo, que era un poco volver al concepto de Jack Pierce del maquillaje original del hombre lobo, no con morro tan proyectado de lobo, más humano, digamos. Pero estaba precioso ese maquillaje, vamos. Sí, es una pasada. Sí. Cuando te llega alguien con poco presupuesto, ¿te pones creativo y aceptas o qué haces? No, hay que aceptarlo, es el trabajo. No, lo que haces, lo que tienes que hacer, vamos, es mi opinión, es ofrecerle cosas. Vale, no tienes este dinero, te puedo ofrecer esto, esto y esto. A ver, siempre, cada efecto es cómo lo quiera contar el director y cómo pueda. Y cómo tenga dinero también la productora para poder hacerlo. Entonces, un corte de cuello puede ser desde un cuchillo con bombeo y ya está, bombeamos, no podemos enseñar cómo luego sigue manando sangre, pero tenemos el corte de cuello, hasta sencillamente una prótesis de un corte que le ha puesto sangre y vemos que hace así y ya vemos esto, hasta un corte con bombeo, que salga sangre a cascoporro, que se abra el cuello, 1000 cosas. Entonces,
en el guión igual viene, le corta el cuello, pero hay que sentarse y decir, vamos a ver, porque hay veces que el director ya dice, no quiero tal, o no quiero una barbaridad luego, o dice, quiero llenar el suelo entero de sangre, quiero ver cómo se intenta tapar la herida, le sigue desangrando, quiero algo muy dramático por algo que quiero en la historia, porque me interesa esto para mi historia. Entonces hay que sentarse y hablar. Y siempre, a mí me gusta mucho, yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto, no hay dinero, no te preocupes, vamos a ver cómo podemos contar esto de una manera más sencilla, porque lo bueno que tenemos es que tenemos muchas herramientas para poder narrar esas cosas. Te pongo el ejemplo del corte de cuello como cualquier otro, ¿sabes? O sea, un impacto de bala, un no sé qué, se puede contar de mil maneras. Hombre, siempre nos gusta cuanto más sobrado mejor, porque ahí es donde más intervenimos. Claro. Pero siempre se puede contar de maneras muy sencillas. Yo he hecho muchas cosas de decir, bueno, pues oye, se queda solo en esto, en la herida posterior o en el tal, bueno, pues ya está. Pero lo has contado, lo importante es lo que te decía antes. Se trabaja para el director. Así lo veo. Entonces, tiene que poder contarlo, tiene que poder contarlo. Tú tienes que ayudarle a contar lo que quiere contar. Y te tiene que contar cómo él se lo imagina. Y si no lo tiene claro, tú le tienes que ofrecer opciones. Hasta que la bombilla le haga, ¡buah! Esto es lo que me viene genial para mi historia. Hay muchas veces que, como te digo, vienen con la idea muy clara. Paul, por ejemplo, le gustan los monstruos, tiene clarísimo tal. Y hay gente que está más abierta. Pues mira, no he pensado cómo podemos matar a esta persona. Digo, matar o cómo va a ser este monstruito o lo que sea. Y entonces ahí es hablar y es una parte muy, muy chula del trabajo, la verdad. ¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce tu profesión qué es lo que haces exactamente y en qué consiste tu día a día? A ver, la profesión en sí, el nombre técnico es, porque viene de Estados Unidos, que es donde se inventó, es técnico de efectos especiales de maquillaje. Yo realmente, como esto me pasa continuamente en el barrio, cuando me voy a comprar algo y me preguntan, ¿pero para qué lo quieres? Tú para cortar cuellos. Por ejemplo, Y tú, policía, la del bar. voy al chino y le compro 40 medias femeninas. ¿Qué le pasa a este hombre? Claro, tengo que explicar. No, que es que esto lo ponemos en la cabeza y luego inyectamos la fumalates de tal. Entonces yo digo, es que, a ver, en campechano digo, no, los muñecos, monstruos. Tenemos los monstruos. Cuando digo monstruos, ya todo el mundo ya tiende a no pensar que estoy con el ordenador, aunque Ajá. algunos todavía dicen, con el ordenador. O cuando digo algo sangriento, ahí es cuando ya la gente creo que ya dice, vale, hace maquillaje de este, tal. Bueno, cada uno tendrá su noción en su cabeza. Es una profesión que no es muy visible, pero fíjate la cantidad de fans que tiene, porque todos, y esto es así, los que nos dedicamos a esto, todos somos fans de la profesión. No es alguien que un verano dijo, mira, voy a probar esto. No, es gente que lo ha perseguido porque le ha flipado viendo una peli tal y cual. En Instagram, por ejemplo, volvemos a ese tema, lo ves. Hay gente que es verdaderos fanáticos porque es muy visual y encima entraña fantasía, imaginación, a veces gore, cosas muy, muy potentes, ¿no? Entonces yo creo que la gente es fanática a la que se dedica a esto. No conozco a nadie que no lo sea, la verdad. No aguantan, ¿no? No aguantan, eso ya es aparte. Porque aparte es muy físico también lo de los efectos, Y el taller, ¿no? son duros a veces, o sea, hay una dureza en lo que es el día a día, pero donde hay más dureza yo creo es en mantenerte en la profesión. Aquí, igual en otros países con más producción audiovisual, menos, o igual no, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que hay que marcar una diferencia también entre la decisión de trabajar en esto para otro taller o generar tu propio taller. Es evidentemente muchísimo más difícil porque tienes que conseguir los clientes. Y eso es lo más duro de todo, el conseguir que una productora confíe en ti, que otra productora confíe en ti, que otra productora confíe en ti, que te sigan llamando. Eso es lo verdaderamente difícil y que llegue un momento en el cual no hay trabajo y tú tengas que pagar tu nave, tu casa, todo y sigas manteniéndote ahí. Eso es, tienes que tener una fe inquebrantable, pero vamos, como en cualquier profesión que se dedica a algo autónomo y que su tal. Lo que pasa es que sí es cierto, pues que igual un fontanero tiene más target de clientes que nosotros, pero de nuevo ahí el propio fanatismo y la ilusión por la profesión es lo que te mantiene.
no es lo mismo, te decía, que alguien que dice, oye, pues yo quiero trabajar para otro taller. En ese sentido, ahora es más fácil que antes, porque con las plataformas, como decía, hay más talleres y hay más trabajo. Pero aun con todo, aun estas personas que van de taller en taller, pues también hay un momento en el que dicen, oye, pues ahora no hay trabajo, pues a ver cómo me invento, a ver cómo tal. Es más eso que luego realmente, hombre, sí, comerse rodajes que nos tocan de 12 horas, tal y cual, o madrugones de empezar a maquillar a las 4. Yo creo que eso lo haces con ilusión, creo, sinceramente. Bueno, y si no, pues te organizas. Sí, puede ser duro. A ver, si le decimos a alguien de funcionariado lo que hacemos, pues va a decir, estás loco. Sí. ¿Sabes? O sea, mis padres, a los cuales quiero muchísimo, pero que han sido maestros toda su vida, a los 13 años me llevaron al psicólogo porque me gustaba la sangre. Al final tenía razón yo. Eso era lo que me quería dedicar. Estaba loco, estaba loco. Sí, Y lo eso sabía. también, eso también. Pero que me dedico a hacer sangre, vaya. Entonces, a ver, yo entiendo que desde fuera, pues sea, pues como cualquier profesión que deviene de una afición. Claro. Que te gusta, porque primero te gustaba como espectador y luego quieres ser parte de ello. Ocurrirá en la música, ocurrirá en la pintura, ocurrirá en todas las artes, ¿no? Yo creo. Sí. Lo tuyo, igual, ¿no? O sea, porque ¿cómo van a picar horas y horas picando una peluca? Pero tú estás loco. Sí. Bueno, pero es que luego ves la magia de lo que has creado, ¿no? En general, sí, yo creo que hay mucha magia. Me da la sensación de que para ti ha sido una decisión natural lo de abrir tu taller, ¿no? No es algo que te hayas planteado. Mira, yo vine a Madrid en el 2000 y mi primer trabajo, nada más llegar, fue de dependiente en un sex shop especializado en luchas sadomaso. Ajá. Flipa. ¿Tenía sangre? Vendíamos penes de goma. La cuestión está en que te quiero decir con esto, que vine a buscarme la vida a esto, pero que no conocía a nadie, no conocía, bueno, sí, tenía teléfonos de 2 o 3, pero no conocía a nadie de la industria y necesitaba pagar un alquiler y comer. Entonces me cogí un curro de lo que había. Un amigo mío, curiosamente, la historia es muy peculiar, se dedicaba, quería dirigir y estaba en Zaragoza también como yo y se vino a Madrid pues a buscarnos la vida a Madrid, como tanta gente hemos venido a buscarnos la vida a Madrid porque hay profesiones que en nuestros lugares de origen no existían y aquí sí. Y estaba dependiente del sex shop y le dije, tío, de lo que sea, o sea, me da igual. Me dice, ¿qué horóscopo eres? Digo yo, ¿por qué? Dice, no, es que el jefe me lo pregunta. ¿Ah, sí? Sí, le debió gustar Era el relevante. horóscopo. Parece que sí. Total, que ¿Qué sin experiencia conocerme. tienes? Ninguna. ¿Cuál es tu horóscopo? Ya, ¿Contratado? es peculiar. Le debió funcionar porque sin conocerme me cogió. También mi colega le vendió muy bien. Bueno, que este tío muy serio, tal. Conoce mucho Que de no me penes. conocía. ¿Te imaginas? Y la historia, estuve ahí 3 meses hasta que me pude ir, porque evidentemente eso era para poder sobrevivir. Y al poco tiempo me fui a un sitio que no tenía un duro a cortarme el pelo, que era súper barato, y ofrecían clases de maquillaje. Dije, aquí les tengo que vender como sea, tal. Empecé a dar clases de maquillaje de efectos. Y mira, cuando estaba en el sex shop tenía un día libre a la semana. Ese día lo aprovechaba para visitar talleres, cosa que en Zaragoza no había. Había talleres de efectos, era una realidad. Había gente que se estaba dedicando a lo que yo me quería dedicar. Y en uno de los talleres, justo cuando los cursos se me fue al garete, me llamaron. Y en ese momento yo era, vale, ya estoy en un taller, esto es lo que quiero. Y estando en el taller fue cuando, de una manera absolutamente orgánica, surgió la historia de decir, claro, pero si estos tienen cursos solo para 3 meses, ¿voy a volver a estar como antes? No, lo que voy a hacer es montarme mi taller. O sea, si voy a estar siempre dependiendo de que me dé trabajo otro, voy a intentar conseguir yo el trabajo. Un poco la inconsciencia sin saber qué implicaba aquello. Pero me fui a una nave que tenían espacios compartidos, creo que cogí un espacio del tamaño de un váter, más o menos, que me costaba lo que podía pagarme yo, no me acuerdo cuánto era, ridículo, 50 euros, no me acuerdo. Y poco a poco fui ampliando el espacio, fui pagando más y... 2 váteres, 3 Sí, váteres. algo así. Ya con cocina y todo. Y así fue, así fue. Y ya llegó un momento en que ese espacio ya tenía un buen espacio, ya había hecho 3 pelis o 4 y ya me pasé a mi propio taller en Vallecas y ahora mismo estoy justo ahora con el nuevo que os he contado antes. Qué bueno. Sí. Entonces es una evolución. Una evolución y una inversión Sí. bastante grande porque al final, ¿no? Para los efectos
Es que, claro, la gente que no conoce los efectos tiene una parte de albañilería. Sí, es una mezcla de profesiones maravillosa. Carpintería, albañilería, escultura, maquillaje, pintura, bricolaje, Sí, sí. de todo. Sí, sí, por eso es tan bonito. Sí, es muy creativo. Claro. La verdad que si te dedicas a esto es porque te gusta que tu trabajo no sea por lo menos Sencillo. sí, No. ni sencillo, ni todos los días lo mismo, No. picando tickets todos los días. Somos, yo creo, nosotros y tanta gente, lo contrario de, como te decía, de una persona sin desmerecer en absoluto, pero que busque un poco un tipo de trabajo más parecido a una oficina continuo, no me cambies nada, que me vuelvo loco, no, a mí cámbiamelo todo el rato. Claro. Tampoco todo el rato, pero que los cambios a veces son bien recibidos. ¿Vendes efectos a gente para que les Vender. aplique algo que tengas ya fabricado? Alguna vez lo hemos hecho con el mundo del maquillaje, sobre todo gente de maquillaje que nos pide transfers o flat molds de silicona, sí, lo hacemos bastante. Tanto eso como alquilar cosas que tenemos hechas del taller de todos los últimos 20 años de ir almacenando dummies de animales, de caballos, de gatos, de perros, de... Tienes un zoológico ahí. Sí, la verdad, por eso necesito la nave nueva, porque aquello ya está. Señores muertos y señoras, pues de todo. Sí. ¿Y cómo lo preservas para que no se te ponga feo? Pues hará mal porque no me cabe ya, pero Claro. por eso en la nave nueva lo voy a poner muy chulo. No intento almacenarlo, pero tengo un problema de espacio serio. Yo aparte no soy el hombre más organizado del mundo, entonces suma un poco todo y me va a venir muy bien un espacio diáfano, la verdad. Con muchas estanterías. Sí, muchísimas. Sí, va a molar. Y una escalera que le quiero poner con ruedas para poder desplazarme sin pedirle a nadie que me sujete la escalera cuando subo, que es algo que es una putada. Eso es de ser dependiente. Ya, por eso no me gusta. ¿Cómo vives los rodajes? Bueno, los rodajes es la parte donde finalmente se finaliza lo que hemos preparado en el taller, ya sea un maquillaje, ya sea un efecto, ya sea un dummy o lo que sea. Y es la parte en la que nos comunicamos con el resto del equipo, donde realmente cobra sentido lo que hemos fabricado cuando lo vemos en el combo y tiene su final dentro del proyecto de la peli. Y hombre, pues está muy bien porque te encuentras siempre con conocidos, sobre todo cuando ya llevas años, ves amigos, tiene la parte preciosa de darle al director lo que le ha pedido, solucionarle, ¿no? Al fin y al cabo, lo que te ha pedido. Y, y está bien. A mí me gusta más la parte de taller. Bueno, pues porque igual entraña la parte artística, que igual es lo que a priori a mí más me llamó la atención siendo crío de esto. Pero evidentemente la parte de ver el final, de ver el sentido que cobra todo cuando está o bien aplicado sobre el rostro de la actriz o el actor, o bien el muñeco puesto en su sitio para que creas que es un ser vivo, en fin, lo que sea, pues es maravilloso. ¿Alguna vez te ha pasado que algo que has fabricado tú completamente no has podido ir a rodaje porque te coincidía con otra cosa o el motivo que fuera y se lo has dado a otro maquillador para que lo aplicara? A otro maquillador de otro taller, pues O de tu igual equipo. sí, no lo recuerdo, pero de mi equipo montones de veces, montones de veces. Pero ya esto es por puro organigrama del calendario. O sea, dices, pues me ha pasado que estar con dos series a la vez y tener yo que estar en una reunión mientras se rodaba un efecto que igual había preparado yo y yo no estaba allí. Intentamos en la medida de lo posible que el que ha fabricado el efecto vaya a esa persona, pero hay veces que es imposible, sí, sí, sí. Claro, porque tú cuando te pasa eso, me imagino que te lo imaginarás de un color, ¿no? De una forma de maquillarlo y... Bueno, realmente, como lo que tenemos que hacer tiene que ser tan real en general, casi eso se ha resuelto en el taller. O sea, aunque igual falta, pues, no sé, unificar la piel de un actor o poner más o menos sangre o tal, que ahí está también un poco lo que el director nos pida, pero normalmente suele ir bastante cerrado desde el taller. O sea, ya te lo has imaginado. Ten en cuenta que con la producción del rodaje es un trabajo de equipo, entonces siempre enviamos fotos, vídeos, tal, pruebas hechas por nosotros. Entonces intentamos que haya el menor espacio posible para la sorpresa. Y si la hay,
pues que estén advertidos. Por ejemplo, ayer hicimos un rodaje de una publi con unos norteamericanos que había una rodilla hinchada, muy hinchada. Nos pasaron una serie de imágenes, yo les di otras, hasta que decidimos un nivel del volumen. Se hizo una escultura con el volumen que nos habían seleccionado y pasó, esto en publi pasa mucho porque hay agencias y opinan mucha Sí. cantidad de gente, claro, que nos dijeron más grande, lo queremos más cómico, el hinchazón más cómico. Y ya lo hicimos así, hicimos el molde, hicimos la parte, y el día antes de rodar me llamaron, esto pasa a veces, oye, ¿podría ser menos hinchado? Claro. Y digo, no podría ser, lo siento. Vale, no puede ser, sí, sencillamente no puedo. O sea, lleva un núcleo de poliuretano, la silicona por fuera, no se puede reducir. Se podría, pero podríamos enfrentarnos a una ñapa, entonces os tengo que advertir que puede quedar mal. Claro. Entonces yo te digo que no, que allí si queréis probamos cosas y lo veis, pero a priori no. Entonces ellos deciden, dicen, bueno, pues hablamos con la agencia, pues maquillamos una pierna solo con el color de moratón y otra con nuestro hinchazón. Y eso fue lo que les vino bien a la agencia. Siempre hay una parte de negociación en este sentido, ¿sabes? Oye, esto no se puede, pero se puede esto, tal cual. Y es juntarnos todos y decidir lo mejor. Sí. Negociante. Bueno, no te queda otra, yo y cualquiera que se dedique, ¿eh? Claro, es que al final es así, es un poco, yo hago esto, pero te pasará a ti y le pasará a todo el mundo, ¿no? Que hace algo que aporta dentro de una pirámide un elemento que tiene que ir en conjugación con el... Con Esa todas es esas una cosas. parte muy bonita del curro. En las lecturas de guión se ve, ¿no? Vestuario, preguntando con tal, ¿y eso cuánta sangre vas a bombear? Bueno, pero se va a manchar esto, no se va a manchar, la sangre la hago yo, que es lavable, tal cual, yo qué sé, mil cosas, que al final es todo un trabajo de equipo para que quede lo mejor posible en la pantalla. Y encima, el resultado final es alguien sentado comiendo palomitas entretenido. Entonces es muy buen rollo, porque en el fondo lo que estás intentando es entretener a la gente, ¿no? Claro. Si un efecto luego consigue, si es desagradable, desagradar, pues oye, es un éxito. O si es agradable, agradar, no sé, lo que sea. Es muy bonito, la verdad. ¿Alguna vez has ido al cine a ver una película en la que tú has participado Pues que no sea el pocas, estreno para ver cómo era la reacción de la gente? la verdad es que no. ¿No? La verdad es que no. Y lo que ha habido mucho, y tengo que reconocerlo, y seguramente será algo psicológico que tendré yo mío, que no he visto cosas que he hecho. Ajá, no que no Pero las veas. probablemente, ¿sabes qué? Que es que el guión me lo sé de memoria. Claro. Porque me lo he tenido que leer 40 veces. Sé los planos porque he estado mirando el combo. Me cuesta, o sea, hay veces que digo, es que no me apetece ahora sentarme a ver esto. Prefiero verme, ya te digo, un clásico de cine negro de los años 50 o 60. No lo sé, me pasa algunas veces. Hay otras que no, ¿eh? Hay otras que digo, hostia, qué ganas tengo de ver esta peli cuando la estrene, porque el guión me ha molado mucho, creo que ha quedado todo muy bien. Lo mío, lo de este, lo del otro, el de más allá. Los actores están increíbles y qué ganas de verlo. Sí, también, a veces. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a dedicarse a los efectos pero no sabe muy bien si tiene que estudiar en una escuela, si tiene que hacerlo en casa y experimentar? Pues mira, yo el consejo que daría claramente es, si quiere estudiar, bueno, primero que lleve una labor autodidacta, pero no como en mi caso porque no me quedaba otra, sino con la intención de que no todo nazca de una experiencia ajena, que haya cosas que nazcan de una experiencia propia. Eso lo primero. Lo segundo, si vas a estudiar, ahora mismo es un buen momento porque hay mucha gente enseñando, aparte de internet, pero intenta que sea con gente que se dedica profesionalmente a esto. Ese es mi consejo. Lo siento si alguna escuela, pues no se diga, hombre, la mayoría se dedican, pero sí es posible que sea con gente que a la vez está trabajando en cine. Claro. Porque vas a aprender lo que realmente se está utilizando ahora mismo. Y luego, por supuesto, que experimente. Si es alguien que de verdad le gusta, te tiene que gustar. Si no, es que no te vas a dedicar, te tiene que gustar. O sea, ¿por qué te llamó la atención esto que viste en Instagram o aquella película? Porque te gusta. Pues entonces, si te gusta, cuantas más herramientas tengas, mejor te lo vas a pasar. Porque en el fondo, esto de lo que se trata es de pasárselo bien. Es que se trata de que te paguen por pasártelo bien. Sí, es una profesión Es divertida. así, es así. O sea, es eso. Hay momentos que son muy aburridos y hay otros que son un poco extenuantes porque te lo han cambiado 40 veces, pero en el fondo lo pasamos bien. Es para eso, para lo que decidimos dedicarnos a esto. O sea, no nació
de que yo quería un buen sueldo. No, nació de que me molaba demasiado esto hasta tal punto que o me dedicaba a esto o no sabía qué coño dedicarme en mi vida, pero que es que esto me ¿Tenías gustaba opción demasiado. B? No muchas, o sea, me hubiera gustado, tenía mi grupo de música, pero para qué sabía que no me iba a comer una ¿Qué mierda. tocabas? Pues a ver, era rollo metal con voz gutural, pues ¿qué te vas a comer en este país de ese rollo? Sí, eran de soplar. Todavía tengo uno ahora, ¿eh? Pero que te quiero decir, no, dibujante de cómics siempre me hubiera gustado, pero me parecía dificilísimo y de hecho los que he ido conociendo a lo largo de mi vida, pues también muy difícil, A ver, todo lo muy que sea ser trabajador. autónomo es Claro, la cuerda floja y tú. pero en el fondo, si te fijas, yo todo lo que, y yo creo que la mayoría de la gente que se dedica a algo que le motiva, es los hobbies tuyos, de ahí nace tu profesión, de los hobbies. Yo toda mi vida he leído cómics, sigo leyendo cómics, toda mi vida he oído música, sigo oyendo música y voy a conciertos todo el rato. Y toda mi vida he visto pelis y seguiré viendo pelis. Pues de ahí tenía que salir la profesión, yo creo. O sea, yo a mi sobrino, no tengo hijos, pero a mi sobrino se lo digo. Que además es un chaval que tiene mogollón de aficiones, pero una cosa exagerada. Coge la que más te guste, la que más, y dedícate a eso, tío. Porque ya que te tienes o sea, necesitas dinero para vivir, pues hazlo disfrutando al máximo. Que te paguen por lo que más te gusta. Yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué aprende la gente en tus cursos? Los cursos que ahora estamos con cosas muy concretas de un solo día, porque por mi trabajo habitual en rodajes no puedo tampoco dedicarle mucho más a hacer algo a largo plazo. Aprenden cosas muy específicas, aprenden cosas que se pueden enseñar en muy poco tiempo, pero que sean muy efectivas con unos sistemas y unas técnicas que nos hemos molestado mucho en depurarlas mucho para que si lo haces como yo te cuento, te salgan absolutamente profesionales. No nos liamos a hacer maquillajes completos de rostro, podríamos hacer un curso de esto. Yo voy más enfocado a que ya alguien tiene un interés y lo que le estoy dando son, o bien, si viene del mundo del maquillaje, implementar técnicas de mi mundo en 3 dimensiones, ya no es solo color, es una cosa con volumen, de una manera muy sencilla, o bien quieres empezar en este mundo y te doy los primeros pasos que son por los que yo empecé. Yo no empecé haciendo un demonio de rostro completo, empecé haciendo heridas pequeñas. Pues eso, pero hacerlo absolutamente profesional, porque además creo que es la manera correcta de aprender. Empezar con los primeros pasos de las cosas más sencillas. Cuando lo hayas hecho 40 veces, porque eso siempre lo digo en los cursos, o sea, yo te enseño cómo, pero esto, si no lo haces, no te va a servir de nada. El año que viene se te ha olvidado. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo y tú mismo o tú misma ir metiéndole pequeñas variaciones para mejorarlo. Entonces, si lo haces así, dentro de un tiempo podrás hacer cosas mucho más complicadas. Y es así, es un poco, es tratar de que el aprendizaje sea 100% profesional, asegurarme de que los resultados van a ser óptimos y que las técnicas no tienen fallo. Pero claro, tiene que ser así. Si varías algo, yo no puedo asegurar que vaya a salir bien. ¿Qué sentiste cuando te dieron tu primer Goya? Hombre, pues mucha alegría, claro. Es alegría, ¿no? Porque nunca jamás lo hubiera pensado cuando estábamos haciendo la peli, que fue la de Balada Triste Trompeta. O sea, es que ni se me pasó por la cabeza. O sea, estábamos Javi y yo pues haciendo las criaturas deformes, disfrutándolo muchísimo, también sufriendo de un modo bien entendido porque era mucho curro y muchas sesiones y tal, pero pasándolo muy bien, las cosas como son. Y claro, que luego de repente, un año después, oye, estás nominado tal, o sea, era como, wow. O sea, no contaba, si te soy honesto, no contaba con que eso podía ocurrir. Ah, que, hostia, y te pueden dar un premio. O sea, yo sabía que estaban los Goya y tal, pero no, nunca jamás, y esto de verdad que soy honesto, se me había pasado por la cabeza que nos lo pudieran dar. Igual tampoco había visto referencias de otros talleres de maquillaje, de efectos especiales por aquella época que hubieran recibido, igual los ha habido seguramente, pero no los tenía yo en mente, entonces no lo pensé. A partir del primer Goya ya sí, ya empecé el siguientes trabajos y dije, ah, pues por este igual nos dan un Goya, tal. Pero el primero fue como, ¡guau! Alegría total, oye, qué bien. Tienes dos más, o sea No, que... sí, o sea, total Tienes tres, tres. perdón.
Sí. ¿Y sientes que ha cambiado tu vida desde que te han premiado? No, para nada. El trabajo es exactamente igual, se hace exactamente igual y además tengo que decir, siendo honesto, que es una cosa circunstancial. Ha habido veces en las que igual he ganado yo, y lo digo de corazón, ¿eh? Y había proyectos que llevaban más peso de trabajo, de efectos, de otro taller. También me ha podido pasar a mí lo mismo. Es una circunstancia que evidentemente no quita que el que está premiado haya hecho un muy buen trabajo, evidentemente, si no, no tendría el premio. Pero hay veces que sí es cierto que pesa, además de el trabajo por el cual se está premiando el Goya, que la peli haya tenido cierta visibilidad y haya tenido cierto nombre y ciertos rostros en pantalla. No digo que sea injusto, digo que son elementos que también pesan. Entonces, bueno, a veces es más justo, a veces es menos justo, digámoslo así, pero no considero que haya cambiado para nada. Ahora, por ejemplo, creo que mucha gente está haciendo muchos trabajos muy potentes en series, pero como no se le dan Goyas a las series, pues pasan desapercibidos. Claro. Pues oye, son circunstancias, no es ni justo ni injusto, o sea, son cosas, esto es nuevo, me imagino que ya aparecerá, igual ya hay, no lo sé, yo no me entero de esas cosas. Pero debería de haberlos, porque Supongo, ahora hay muchas porque series. Si el contenido audiovisual está potenciado, sobre todo en plataformas, pues hombre, algo que premie el tema de las plataformas parece coherente a priori. Digo, no lo sé. Pero vamos, todos los que se han llevado... ¿Lo organizamos? Goya... ¿Tienes ganas? No. Yo prefiero estar en el taller. Eso ahora mismo no, pero bueno. Pero estaría bien. De todas maneras, ya te digo, todos los que yo he visto que se han llevado, pues han hecho trabajos impresionantes, vamos. Sí. ¿Cómo es tu vida cuando no hay rodajes? Pues cuando no hay rodajes, hay muchas veces que hay que ordenar el taller, hay que hacer cosas que a mí a veces me dan pereza, lo reconozco, pero hay que hacerlas y hay que estar pues moviendo para futuros trabajos, viendo materiales, ciertas cosas en cuanto al tema de efectos. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con un guión con un amigo mío que tiene unas ideas geniales, que es Javier Botet, que es un monstruo reconocible en Hollywood y en España. No sé si os acordáis de REC y de un montón de pelis. Hizo Alien Covenant, hizo It, bueno, un montón de cosas. Y estamos ahí escribiendo. Es que, o sea, yo he hecho cortos, hace muchísimo que no hago. Lo tengo muy relegado, pues porque en la época en la que me vine a Madrid tenía mi primer corto, luego hice un par más, la primera etapa, luego, oye, para bien, empezó a salir trabajo de efectos especiales de maquillaje y lo dejé un poco relegado, pero tengo uno por editar todavía y me apetece mucho seguir escribiendo, me lo paso muy bien, entonces pues intento divertirme, básicamente. Luego ir a conciertos, pues si me puedo ir de viaje, bien. ¿Coleccionas algunas de las cosas que has hecho y las expones en tu taller o las...? Mira, ahora mismo está fatal mi taller. Está bueno, fatal porque tiene que ver poquito. Pero en el nuevo taller sí que quiero tener por fin un showroom en condiciones y coleccionar y exponer muchas cosas que he hecho, muchas, porque es cierto que generamos un problema de espacio porque cada trabajo que hacemos conlleva una serie de moldes que es impepinable. Y ¿Los moldes los sueles guardar? ¿O? Claro, es lo que te quería comentar, que el espacio es limitado, entonces hay veces que te da mucha rabia, pero tienes que tirar cosas que, bueno, igual a la semana siguiente de tirarlo te llaman, oye, tienes para el actor ese, ¿no? Sí, o un muñeco de una tortuga, pues acabo de tirar un molde de una tortuga. Se me llevan los demonios, pero es así. Entonces, hay veces que hay que tirar cosas, hombre, intentas decir, bueno, pues esto creo que no lo voy a usar. O, por ejemplo, tipo que hago yo también, si lleva más de 3 años quieto en el taller o más de 4, lo tiro en el próximo contenedor. Pero sí es cierto que cuando terminamos un proyecto grande, alquilo un contenedor y es que si no, no hay espacio para trabajar. No hay otra. Claro. ¿El contenedor es para tirarlo? Sí. Contenedor de basura que recoge alquilas uno para tirarlo. Claro, lo pongo en la puerta del taller y venga a tirar moldes. Joder. No queda otra.
Bueno, la por gente pasa dentro. por la calle y se lleva una cabeza, se lleva no sé qué, yo qué sé, es muy divertido de ver. No, eso sí, te digo que en el barrio todo el mundo sabe dónde hay un taller de efectos. Sí, A ¿no? menos que seas muy discreto, la gente lo sabe, porque los chavales se ponen en la puerta, claro, ven un cadáver ahí colgado. Yo tengo un empalado, así, nada más entrar, un tío empalado en plan holocausto caníbal. Así, joder. Tienes a la chavalería loca, ¿no? Sí, intento que no, intento ser discreto porque que si no se te meten al taller y no hay manera. Pero es que pero eso en el fondo es lo mismo que me atrajo a mí de crío. O sea, pasa un crío y dice, ¡hala, un muerto! Y yo, claro, pues es que te llama la atención. Aquí ¿Cómo está Halloween, hecho? Es blandito, no sé qué. claro. Aquí Halloween no, bueno, va cogiendo más relevancia, pero ¿te imaginas que se hiciera súper famoso y hubiera una celebrity tipo Heidi Klum? Pues estaría muy bien. Que eso es, Hombre, yo es te digo que menudas curradas, ¿eh? todos los años, últimamente menos, pero hasta hace poco, todos los años me toca maquillar a los hijos de mis colegas. Así. Sí. Alguno cae, claro. Y dará mucho miedo, ¿no? Hombre, pues sí, luego van de zombies sangrantes al colegio y mola. Y las profesoras, ha venido con sangre de verdad. Sí, porque además a los chavales en el fondo les mola que de asco. Sí, sí. Ponme el cuello abierto, pero más sangre, más sangre. Claro, ellos se ven así y lo flipan. Claro. Y luego, claro, ¿qué haces al año siguiente para superarte? Porque... Bueno, la sangre siempre les funciona. O sea, yo me imagino que el crío que ve que va andando y la gente hace, dice, joder, soy el amo. Estoy seguro. ¿Cuál es el reto profesional más tocho que has tenido? Bueno, a ver, en su momento el demonio de Sartell de Rementari fue un gran reto, pero porque en aquel momento la experiencia que teníamos era la que teníamos. Después, cuando vino 30 monedas uno, un par de criaturas animatrónicas grandes me refiero a 3 metros y pico de largo, todo sobre una grúa mecánica que era un motor de fabricación de automóviles, un brazo mecánico que giraba 360, que además tenía que tener un máximo de peso porque si no podía hacer una función negativa, vamos, que podría ser peligroso incluso. Bueno, pues aquello fue un gran reto. Estos dos que te he contado son tremendos. O sea, no sabíamos cómo hacerlo cuando empezó y se fue resolviendo paso a paso. Supongo que si me remonto hace 30 años, pues algo que haría, pues no sé, igual una nariz realista, pues debió ser un reto en su momento. Cada época tiene el suyo, cada época tiene el suyo. El último ahora mismo, no recuerdo. Últimamente, este último año ha sido todo bastante cosas sencillitas. Ya va tocando algo un poco que nos deje con el culo apretado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso molaría. Cuando dices eso del culo apretado, en realidad, hasta que no lo ves funcionar, ¿no? En la película estás todo el rato con ese sentimiento, ¿no? Yo además me tengo que autogestionar mis cosas internas bien porque hubo una época en que tuve mucho trabajo y es que me lo llevaba a la cama. O sea, yo te lo reconozco aquí públicamente, tuve que estar año y pico con Orfidal para dormir porque es que fue sobre todo la época de 30 monedas uno, era tal volumen de efectos que me imagino que otros talleres dirán, bueno, yo para mí era muchísimo y todo con unos niveles de reto que igual de 80 efectos había 30 que no habíamos hecho en la vida y que no eran tonterías, eran trajes grandes, animatrónica con movimientos grandes, con una serie de acciones que tienen que interrelacionarse con las acciones del actor y la verdad es que ahora lo llevo bien, ¿eh? Pero hubo una época que era como me lo llevaba. Entonces, no recuerdo cuál era la pregunta exactamente, El mayor reto y el cómo mayor lo... reto bueno, igual el mayor reto ha sido, Gestionar tu cabeza. y creo que es el mayor reto para todos, ¿no? Para todos los Totalmente. seres humanos. Hacer todo El poder esto, dormir después de claro, el estar... hacer todo esto disfrutándolo sin que nadie te empañe ese disfrute, digamos así. Claro, también de todo se aprende y de eso también se aprende, ¿sabes? Decir, hey, vale, esto es muy complicado, es nuevo, no lo sé hacer, pero vamos paso a paso y esto va a quedar genial como siempre. Aparte, los rodajes son muy adrenalínicos, ¿no? A mí me pasa que luego estoy, que igual estás cansado, pero está el cerebro ta, 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 a 5.000 por hora. Está. Mira, yo empecé hace unos años, en un momento dado de mi vida, de forma casual, topé con la meditación
que gente que me conoce dirá, pues no te pega nada. Es como muy hippie. En mi caso fue a través de algo que era más de mi mundo, que era David Lynch, que le había leído mucho, que el tío hablaba de meditación trascendental, tal y cual. Y simplemente como era algo que me era cercano y me había llamado la atención, lo probé. Y tengo que decir que funciona de la hostia. Funciona muy bien y me ha ayudado muchísimo, de verdad, para este ritmo y estas cosas que tiene nuestra profesión de sube y baja, tener una estabilidad ahí mayor. La verdad ¿Dónde es te que sí. encuentras San Pedro a las 5 de la mañana? No, tengo por la mañana y por la tarde. Tengo no todos los días puedo hacer dos, pero Saludo al sol, pues funciona, amigos. saluda a la luz. No, de verdad, ¿verdad? Si en el fondo es sencillamente, igual que vas al Poner la mente gimnasio, donde tú quieres. claro, o sea, tener un momento para que tu mente baje el ruido, solo es eso. Y de hecho yo que, fíjate, esto es muy de espiritualidad, pero a mí la espiritualidad a priori no, me cuesta un poquito, me parece un poco, los hippies no me tal. Y sin embargo esto, los hippies les va mucho, son prejuicios que tengo, que tendré que ir superando poco a poco. Pero este asunto en concreto, si lo llevo al plano mío en el cual yo me siento más cómodo, que es como el plano científico, una vez que lo pruebas dices, claro, si es que es, ¿cómo no va a funcionar? Si lo único que haces es que estamos todo el día, tengo que hacer, y de repente te dedicas 20 minutos a decir, no voy a hacer nada. Pues claro, te despeja la mente que lo flipas. Sí. Lo que pasa es que es muy antiintuitivo porque nuestro ritmo habitual es, tengo que hacer. Sí, hacer y luego distracciones continuas que nos... Claro, para no tan... Pero te aseguro que una vez que lo pruebas y notas por primera vez, por lo menos en mi caso fue así, ostras, de repente, wow, qué descanso. Y dices, oye, yo quiero más de esto. Bueno, a mí me mola bastante, la verdad. Vamos a dedicarle 4 segundos a la respiración circular. Esa no la conozco. Estás de cantante. Luego encima yo soy muy nervioso, o sea que me viene hasta... Eres polvorilla, ¿no? Joder, soy muy activo, no sé. Entonces me viene bien también por ahí, ¿sabes? Claro. ¿Dónde se ve el Pedro del futuro? Bueno, pues ahora con esta ilusión que tengo del taller nuevo, que espero que salga todo bien, y si no, pues será otra cosa. Con esto me interesa mucho seguir con esto que te contaba antes de guiones y cosillas. Igual no me lleva a que, no lo sé, a que se materialice algo sí o no, pero la verdad es que le tengo mucha energía ahí, me ilusiona mucho. Con el trabajo, seguir como estoy hasta ahora. Sí, tengo un montón de sueños. Cuéntanos alguno. A ver, algunos son absurdos, pero que me autoobligo yo a que sean absurdos porque la verdad es que cuando tenía 16 o 17 años, tal vez 18, no me acuerdo, habría que mirar el calendario y se estrenó Acción Mutante, me voló la cabeza la primera peli de Alex y yo les decía a mis amigos, yo voy a trabajar con este tío. Y claro, se partían el culo. No se partían el culo, pero yo iba con esta historia. Entonces, ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir, oye, yo quiero... Ya es imposible, ya es tarde, pero me gustaría trabajar con Tarantino? ¿Qué cojones? ¿Cuántas Me películas encantaría. queda? Ya Una, solo ¿no? me queda una y ya la Yo estará creo que va a rodando. ser mentira, que luego hará series o algo así, Pero seguro. yo no creo que ese hombre termine de verdad de estar detrás de una cámara. O sea, sí que el tío dice que va a escribir y es evidentemente... Es imposible Es que una cabeza Tarantino no increíble. haga cosas. Yo no lo sé, o sea, que no filme, igual solo a la escritura. Es que, o sea, realmente gran parte del gran potencial de lo que él hace viene del texto. Pero Y es de que la también música gran también. potencial viene de cómo rueda y de su amor al cine, a lo que está rodado. Entonces, dejar de rodar, chico, no lo sé, no es un hombre tan mayor, ¿sabes? Pero bueno, ahí tengo ese. Lo de la peli, ese es el más gordo ahora mismo. Entonces, no sé, seguir con ilusión por hacer cosas. Que en el fondo, y creo que ha sido así toda mi vida. O sea, si lo pienso, lo mismo que me ilusionaba de crío, me sigue ilusionando ahora. Y hombre, hay cosas que todavía no he hecho, pero hay que seguir intentándolo. Ya sabéis que Pedro vive de ilusiones. Sí, poco más. Pero oye, que está muy bien vivir de ilusiones.
Oye, millones de gracias, he A ti. disfrutado un montón de Joder, esta conversación. y yo. Si quieres, podemos repetir y que la audiencia nos deje preguntas. Yo por mí encantado, te lo Sí. digo ya. Sí, yo por mí Genial. encantado. Sí, Ha de sido un verdad. auténtico placer. Lo mismo te digo. Sigue haciendo magia para que la disfrutemos Gracias. y nos vemos en otras ocasiones. Perfecto. Un placer. Sayonara.